momentito que... Bien. Este webinar fundamentalmente va dirigido a empresas cuya actividad principal se basa en la gestión de proyectos. Con frecuencia, los proyectos son complejos, aparecen situaciones imprevisibles que es necesario gestionar, los recursos son limitados, costosos y en algunas ocasiones requeridos por varios proyectos al mismo tiempo. A menudo nos encontramos que tenemos que dar respuestas a preguntas como ¿es realista la duración de mi proyecto? ¿Dispongo de los recursos necesarios para ejecutarlo? ¿Estarán los materiales y los equipos a tiempo? ¿O qué impacto tiene sobre el proyecto global la replanificación de una determinada tarea? Para abordar de forma eficaz todas estas situaciones, es imprescindible disponer de una herramienta de planificación que facilite, simplifique y optimice la gestión de proyectos y que además se encuentre integrada en el ERP, que duda cabe que aumenta la eficiencia y productividad de los departamentos de planificación. En esta demo os mostraremos de qué manera una de las actividades claves en la gestión de proyectos es la planificación de tareas, recursos y suministros para garantizar que el proyecto se realiza en los plazos y costes acordados, obteniendo el beneficio esperado. Si analizamos los entornos de planificación y control de proyectos habituales en las empresas, podemos apreciar que a menudo las tareas de planificación de tareas y recursos de proyectos se ejecutan de forma separada e independiente de la solución de gestión de la cadena de suministro. Las herramientas que más frecuentemente soportan estas actividades son Microsoft Project para la planificación de tareas y Excel para la planificación de recursos. El escenario ideal sería aquel que permitiera la integración de las actividades de planificación de tareas, recursos y planificación de suministros en el mismo sistema. Esto es precisamente lo que ofrece iXtension Visual Project Planning. Veamos algunas de las capacidades más relevantes de esta componente. En primer lugar, proporciona una visión global del diagrama de Gantt, en códigos de color en función del tipo de proyecto o actividad. Esto ayudará a una rápida identificación de los trabajos que estamos analizando y planificando. Las plantillas de tareas estándar de AX pueden ser utilizadas para predefinir tareas, duraciones e incluso asignación de recursos. Esto supone un importante ahorro de tiempo a la hora de definir el árbol de descomposición de actividades del proyecto. Mediante la definición de vínculos entre tareas, podremos garantizar que la tarea predecesora ha sido completamente ejecutada antes de iniciar una nueva tarea y establecer reglas de sincronización relacionadas con el inicio y finalización de las tareas vinculadas. Además, dispone de múltiples indicadores gráficos que informan de retrasos en la ejecución de una tarea, grados de avance, capacidades disponibles y reservadas de los recursos, tareas finalizadas, etc. La asignación de recursos a la tarea teniendo en cuenta que se respeten los requisitos de asignación definidos tanto a nivel de actividad como de recurso. Existe una integración completa de las funciones estándar de requerimientos de recursos y el gráfico de Gantt de Visual Project Planning, soportando el uso de capacidades y actitudes en conjunción con la planificación de recursos, de manera que el planificador tenga visibilidad del recurso más adecuado para la realización del trabajo. Visual Project Planning también permite incorporar los requerimientos de la cadena de suministro al plan de proyecto, eliminando la incertidumbre de si es posible sincronizar los requerimientos de artículos producidos o comprados con el momento en que se necesitan en el proyecto. Mediante la vinculación de alarmas y requisitos a las tareas, el planificador puede estar seguro que los materiales requeridos para ejecutar esta tarea se encontrarán disponibles cuando se necesiten y sincronizados con las fechas de entrega calculadas por el MRP. De manera que cuando movamos una tarea en el tiempo, el plan de requisitos correspondiente es actualizado automáticamente, adelantándolo o retrasándolo dependiendo de la nueva fecha de la actividad.
Mediante los indicadores visuales de Visual Project Planning, siempre tendremos identificados si los suministros llegarán a tiempo o si han sido cambiada la fecha de entrega como consecuencia del cálculo del MRP. Y todas estas funciones se encuentran completamente integradas en Dynamics AX, como cualquier otro módulo del ERP. Para la implantación, basta con impartir formación adicional a los usuarios responsables de la planificación de proyectos. Bien, os voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a ver en la demo. En primer lugar, vamos a ver cómo podemos crear proyectos a partir de plantillas y cómo esto está totalmente integrado con el gráfico de Visual Project Planning. Continuaremos viendo el detalle de las capacidades del diagrama de Gantt que hemos comentado antes y que nos va a permitir controlar y monitorizar el progreso del proyecto, así como la integración de Visual Project Planning con la funcionalidad estándar de AX para la asignación de recursos, teniendo en cuenta las asignaciones que se hayan definido, las restricciones que se hayan definido. Y para finalizar, veremos la integración con el planificador de necesidades de material o MRP. Vale, pues vamos a entrar en el entorno de demo y vamos a ver todas estas capacidades que os he comentado.